el siguiente evento, mientras aquí abajo en la tierra hay tribulación y angustia, y que ya vimos que el primero es el tribunal de Cristo, donde compareceremos todos los creyentes en Cristo el Señor. Luego de esto, del tribunal de Cristo, tenemos la realización de las bodas del Cordero, que están descritas con mucha claridad y amplitud en la Biblia. Dios mismo es el autor de la relación matrimonial. Fue la primera institución humana que Él creó. La Biblia incluso menciona continuamente las bodas y el matrimonio para acentuar la importancia del plan de Dios. Por lo menos se mencionan unas 20 bodas en la Biblia. Unas 20 bodas tenemos ahí relacionadas en la Escritura: Adán y Eva, Lamec con Ada y Sila, Isaac y Rebeca, Esaú y Judith, Abraham y Cetura, Jacob con Lea, etcétera, etcétera, de los matrimonios. Algunas de esas bodas, por cierto, agradaron a Dios, pero otras no. Sin embargo, la boda más grandiosa y más placentera de todos los tiempos está aún por ocurrir. La Biblia la llama la boda del Cordero, cuando en el cielo sea unido el Señor Jesucristo con su esposa, la iglesia. Qué privilegio, qué bendición tan grande poder participar de este precioso evento. Es el próximo acontecimiento grandioso que tiene lugar después del examen y las recompensas de los santos en el juicio del tribunal de Cristo. El pasaje principal de la Biblia que describe este grato suceso es Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7, el 8 y el 9. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. También dice otra parte de este texto: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, son fieles y verdaderas de Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios aclara que viene el día cuando en el cielo la iglesia, la esposa de Cristo, sea unida a su esposo. Mire, el Señor Jesús no es un adúltero, Él tiene una sola esposa. No es como algunos grupos dicen que cuando el Señor venga saca un poquito de acá y otro poquito de allá. No es así. El Señor describe a través de la pluma de Pablo cómo es el tipo de iglesia que Él quiere. Una iglesia limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y eso está hablando del vestuario, de lo interior y también de lo exterior. Porque dependiendo dónde esté la moral, ahí estará el vestido. Si la moral está alta, el vestido está bajo. Pero si la moral está bajo, el vestido estará alto. Y la iglesia tiene una moral muy alta. Las normas morales y espirituales y éticas más altas que la sociedad alguna pueda tener, la tiene la iglesia de Cristo, porque es un pueblo santo. Así que, hermanos y amigos, les invito a considerar la importancia de la boda del Cordero. Miren, hay muchos participantes aquí en las bodas, pero principalmente Jesucristo el Señor y su iglesia. Así que, ¿estaría usted en la boda del Cordero? ¿Está usted preparado para estar con Jesucristo el Señor cuando Él venga y que no tengamos ningún temor de acercarnos a Él? Pues esa es la esperanza gloriosa. Por eso se predica el Evangelio. Por eso el Espíritu Santo sigue día a día inquietándonos a través de mensajes al arrepentimiento, a la conversión. Y si ha habido un tiempo en el cual tenga vigencia aquel hermoso pasaje que se encuentra registrado en el libro de Isaías: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, es ahora. Este es el tiempo cuando la iglesia, cuando el creyente debe prepararse adecuadamente. Ahora, ¿qué ocurrirá después de la boda del Cordero? O sea, no, allá está en la boda del Cordero. Y decían hay otra cosa, que en la cultura hebrea la fiesta de boda del Cordero duraba
según la capacidad económica del padre del novio. Así que podemos imaginarnos cuánto podrá durar las bodas de Cristo el Señor con su iglesia. Mientras esa fiesta hermosa está ya celebrándose, aquí abajo habrá tribulación. La tribulación será el infierno en la tierra. Mientras el juicio del tribunal de Cristo y la boda del Cordero ocurren en el cielo, el periodo de la tribulación en la tierra empezará, por cierto, a ensombrecer todo este planeta. Para ayudarnos a comprender mejor este tiempo del infierno en la tierra, debemos examinar 4 puntos principales sobre la tribulación. Y son los siguientes: el tiempo de la tribulación, la naturaleza de la tribulación y el propósito de la tribulación. Recuerde estas cosas que debemos examinar. Y también debemos examinar la terminología de la tribulación. Son 4 cosas. Miremos, en primer lugar, el tiempo de la tribulación. El tiempo de duración específica de la tribulación se da en un solo lugar de la Biblia, que es en Daniel capítulo 9, verso 27. A ver, todos los estudiantes de la Biblia saben que ahí dice: hará un pacto firme con muchos por una semana. Él es el anticristo. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Este es el anticristo venidero que hablará o hará un pacto de 7 años con Israel, el cual permitirá que los judíos vuelvan a ofrecer sacrificios en el reconstruido templo de Jerusalén. Mire, la firma de este pacto es hecho antes que se inicie la semana de los 7 años, que corrientemente llamamos la tribulación, o que los estudiosos la llaman la semana 70 de Daniel. No son las 70 semanas, es la semana 70 de Daniel. El suceso terminará el periodo de la tribulación de 7 años después de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Este periodo de 7 años del infierno desatado aquí en la tierra está dividido en 2 mitades iguales, 3 años y medio cada parte, cada una de estas partes. Los últimos 3 años y medio empiezan cuando el anticristo rompe el pacto o tratado con Israel, invade la tierra e instala una imagen abominable de sí mismo en el templo de Jerusalén. ¿Y qué le voy a leer este texto? Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Está citando Daniel capítulo 9, verso 27. Los textos están diciéndose tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel también, el capítulo 9, verso 27. Entonces la Biblia habla frecuentemente de la última mitad del periodo de 7 años, en este caso refiriéndose a ella en variadas expresiones, como 42 meses, Apocalipsis capítulo 11, verso 2, 1260 días, Apocalipsis 11, verso 3, Apocalipsis 12, verso 6, por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, Daniel 7, 25, y el capítulo 12, verso 7, y la gran tribulación la menciona el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, el verso 21. Así que durante esta última mitad del periodo de la tribulación se intensificarán los horrores y el anticristo estará gobernando al mundo entero. Apocalipsis capítulo 13, verso 5, dice la Biblia. Ahora, la segunda parte es la naturaleza de la tribulación. De estas 4 partes, la segunda parte es la naturaleza de la tribulación.
Esta puede resumirse muy bien en una sola palabra: horrible, horrible. Ni las escenas más dantescas que usted haya visto en películas de horror tienen parecido a lo que se describe en la Biblia como tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde antes de la fundación del mundo, dijo Cristo el Señor, ni lo habrá después. Así que la Biblia describe gráficamente este periodo como el comienzo de dolores. Mateo 24, verso 8. Una gran tribulación, verso 21 de Mateo 24. Y la tribulación de esos días, verso 29 del capítulo 24 de Mateo. Así que el periodo de la tribulación será de 7 años de juicio, ira y furia divinas increíbles y sin parangón alguno. Hay muchos pasajes, lugares y acontecimientos importantes durante el periodo de la tribulación. Bueno, estos temas los vamos a ir desarrollando. Pero el juicio de Dios es el hilo principal que pasa por todo este periodo de 7 años. Juicio que derrama en 3 oleadas sucesivas, conteniendo cada una 7 partes. Los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. La Escritura compara varias veces estos juicios con los dolores de parto. Jeremías capítulo 30, verso 4. Capítulo 7, verso 1 y 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 3. A medida que va avanzando la tribulación, como los dolores de parto, los juicios se intensificarán en severidad y en frecuencia. Los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis describen detalladamente estas 3 oleadas trituradoras del juicio de Dios. Ahora, los juicios de los 7 sellos. Mire, el primer sello, que está descrito en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, verso 1 al 2, el caballo blanco, el anticristo. Comúnmente han querido llamarlo los 4 jinetes del Apocalipsis. Mas lo que vemos desde el jinete primero es un jinete que se aparece en un caballo blanco, con una corona, con un arco y sin flechas. Para nosotros no dice nada de eso, pero para la cultura hebrea de ese entonces, ellos sabían el significado y, por cierto, los tratados de paz. Cuando un personaje se presentaba así, quería decir que venía en son de paz, que no iba a hacer guerra, que no iba a pelear con nadie. Pero vemos la degeneración luego en el siguiente caballo. El personaje puede ser el mismo, pero su filosofía o sus intenciones ya son diferentes. Pues es un caballo rojo o bermejo, que significa guerra. El primero significaba paz. Precisamente, ¿de qué manera logrará un personaje a hacer pacto con Israel y convencerlos? Entrar en pacto. Miren, mis amados hermanos, Israel en este momento está ansioso por de nuevo restaurar el culto y las ofrendas, los sacrificios, y es tanto el interés que ellos tienen que se cree que ya en Suiza creo que tienen ya todo el tabernáculo, todo el templo prefabricado en su deseo. Y lo mismo de lo de los sacrificios y lo del sacerdocio. Ya tienen la línea sacerdotal que viene de la línea levítica, y ya tienen jóvenes adiestrados para esto, ya capacitados en el movimiento de todas las herramientas que funcionan allí para los sacrificios. Ya tienen también la novilla roja que era necesario para hacer los sacrificios, y tantos otros detalles que ya los tienen en orden. Así que cuando un personaje se presente, cuando Israel esté como en el cuello de botella de guerra, que las naciones están ahí encima de ellos, y se presente un personaje, no sabemos de dónde, algunos opinan que la comunidad europea, de allí puede salir ese personaje, opinan algunos, es probable que así sea. Entonces viene con un tratado de paz, no viene
con cachos y cola, sino que viene con astucia para vencer. Será un grande diplomático, un grande estratega político que logrará convencerlos, y por esto Israel entra en tratado con ellos. Pero en el segundo sello, del verso 3 al 4 del capítulo 6, es el caballo rojo o bermejo, cuando ya se desata la guerra. Vamos a decir que eso puede ser casi como a la mitad de la tribulación, o que es a la mitad de la tribulación, porque Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. De hecho, que entonces ese templo que han construido con tanto esfuerzo y que en este momento añoran poder construir, será profanado y no será el templo donde Jesucristo el Señor se vendrá a sentar. Si ustedes han puesto atención al texto bíblico, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo está hablando en relación a lo que estoy diciéndole, porque es que alguien, después de que yo hice una exposición en algún lugar, me dijo: y hermano, ¿en dónde dice la Biblia eso? Yo siempre les aconsejo, les insisto, que la gente ignora mucho de lo que va a ocurrir porque no estudian las Sagradas Escrituras. Pero aquí dice en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es los días que estamos viviendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste, tengan los ojos bien abiertos los que se van a quedar, porque verán cuando resurja este personaje o aparezca. Y dice la Biblia: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, Él va a decirles: yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Otros vinieron en su nombre, yo vengo en mi propio nombre, les va a decir. Acuérdense que Jesucristo dijo: si otro viene en su propio nombre, a él se van a recibir. Ustedes deben acordarse eso. Hablemos del tercer sello, caballo negro, que significa hambre. Cuando he pasado por el capítulo 20 de Apocalipsis enseñándole en la clase a los estudiantes del Instituto Bíblico, explicándoles esto, de que en ese periodo de la tribulación muchas almas se salvarán, porque es así. Miren, los 144,000, no hemos llegado hasta allá, pero quiero adelantarme a esto. Los 144,000 judíos, por cierto, o de las tribus de Israel, que van a ser sellados, son sellados con el propósito de que difundan o prediquen el Evangelio. Tendremos 2 testigos más que van a predicar el Evangelio. Mucha gente se salvará, pero no será tan fácil como ahora. Hoy es el día de la gracia, hoy es el tiempo de salvación, hoy es fácil que usted crea, abra su corazón y reciba a Cristo. Pero en ese entonces, en el periodo de la tribulación, según nos describe la Biblia, que esos que resucitaron habían sido decapitados, porque en ese periodo, dice el capítulo 6 de Apocalipsis, dice que el jornal, el sueldo de un obrero no le va a alcanzar sino solo para comer él. Entonces yo les digo a estas jovencitas que de pronto por la salamería de un hombre se van detrás de un hombre, abandonan al Señor. Estas niñas que pronto piensan: no, en el segundo viaje me voy, que pues si no soy salvo ahora de la tribulación me salvo. Mire, les he puesto este ejemplo y quiero repetírselos aquí. ¿Qué haría una madre que tiene sus 3 niños hambrientos, desnutridos y enfermos, llorándole? Y entonces en ese momento, en el periodo de la tribulación, va a las oficinas del gobierno y les pide: por favor, comida para mis niños. Y le van a decir: sí, siga, haga turno allí. A ver, muéstrenos el sello, la marca, o en la mano o en la frente. No la tienen. Entonces le van a decir: o se pone la marca o no hay comida. ¿Qué va a hacer una madre? Sin duda que si ella resiste y no se pone la marca, le va a costar su propia cabeza.
Por eso es más fácil ser salvo ahora. No se quede para una segunda oportunidad, porque no va a ser fácil. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes son los que le arrebatan. Cuarto sello, caballo pálido o amarillo, la muerte y el infierno, dice el texto, le están siguiendo. El quinto sello, capítulo 6, verso 9 al 11, los mártires en el cielo. Este es otro grupo que ha muerto en el periodo de la tribulación, diferente al grupo que está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Sexto sello, capítulo 6, verso 12 al 17, caos y devastación universal. Esto es una cronología, una secuencia de las cosas, porque algunos ponen la escatología y hacen la revuelven toda, pero es mejor tomar el mismo pasaje de la Biblia. El séptimo sello, capítulo 8, verso 1 al 2, las 7 trompetas. Ahora, los juicios de las 7 trompetas. La primera trompeta, el capítulo 8, verso 7, granizo sangriento y fuego. Y se dice que 1/3 de la vegetación queda destruida en este sonido de trompeta. La segunda trompeta, verso 8 y 9 del capítulo 8, fuego del cielo. Tanto que dice que 1/3 de los océanos quedaron contaminados. La tercera trompeta, verso 10 del capítulo 8 y el verso 11, estrella que cae, 1/3 del agua potable queda contaminada. Porque algunos piensan, no, pues me voy a las montañas, ¿qué hago así? Vea, lo mejor es refugiarse en Cristo el Señor ahora. La cuarta trompeta, capítulo 8, verso 12, oscuridad, 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurecen totalmente. Y no me lo coloquen, no me lo pongan en sentidos figurados, que las estrellas que están cayendo, que son los pastores, que la luna, no. Tómelo en hechos reales que van a formar un cataclismo aquí en la tierra. Si los tsunamis que han ocurrido, si todos estos desastres han sido dolorosos y han conmocionado a la humanidad, cuanto más estos eventos que están dichos por la boca de Dios, porque Dios se lo dijo a Juan. Ahora continuamos con la quinta trompeta. La quinta trompeta está registrado del capítulo 9 del libro de Apocalipsis, del verso 1 al verso 12, invasión de demonios. ¿Qué ocurrirá con esto? Tormento total. Dice la Biblia en el capítulo 9, voy a compartir con ustedes algunos de estos textos. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hieren al hombre. Y en aquellos días, dice textualmente la Biblia, y esto no es figurado, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y aquí sigue la descripción de lo que son esos tormentos y quienes causan esos tormentos. Así que, hermano y amigo, estamos grabando esto, estamos llevándole este estudio bíblico y también a manera de prevención que usted se prepare. Quizá a usted le ocurra que le es difícil creer o entender todo lo que la Biblia dice que ocurrirá. Pues así ocurrió antes de Noé. El Señor dijo que así sería, como en los días antes de Noé. La gente no creía lo que Noé estaba pregonando, lo que estaba anunciando, y llegó el diluvio y se los llevó a todos. No espere para saber si esos tormentos serán o no serán. Créale a la palabra de Dios y le repito, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. La sexta trompeta, capítulo 9, verso 13 al 21. Ejército de demonios matan a 1/3 de la humanidad. 1/3 de la humanidad, estos seres que van a hacer grandes desastres. La séptima trompeta está descrita en el capítulo 11, verso 15 al 19. El reino
el anuncio del reino de Cristo el Señor. Pero vienen los juicios de las 7 copas. Es tragedia tras tragedia. Y como les decía en un comienzo, ¿por qué les estamos predicando? ¿Por qué llevamos esto hasta la sala de su casa? Para que la gente se aperciba. No para que se llene de miedo, porque cuando la gente se llena de miedo y se le acaba el miedo, se le acaba el temor. No, para que creamos a la palabra que Dios nos dice. La primera copa está descrita en el capítulo 16, verso 2. Sobre la tierra habrá úlceras en los adoradores del anticristo. La segunda copa, verso 3 del capítulo 16, sobre los mares que se vuelven sangre. En la tercera copa, verso 4 al 7 del capítulo 16, sobre el agua dulce que se vuelve sangre. ¿Quién podrá? Estaba escuchando hace poco en las noticias que el agua dulce en el planeta Tierra se está escaseando. Hay países que tienen poca agua dulce y están luchando para ver si los pobladores entran en conciencia. Pero ¿qué ocurrirá en ese periodo de la tribulación cuando el agua dulce se vuelva sangre? Sobre la cuarta copa. Está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 8 y verso 9. Sobre el sol intenso, calor abrasador. Esa será la situación que ocurrirá cuando la cuarta copa sea derramada. Ahora tenemos también la quinta copa, registrado el verso 10 y 11 del capítulo 16 del Apocalipsis. Aquí nos dice que será sobre el reinado del anticristo oscuridad. Habrá muchísima oscuridad y pánico en gran manera. Esto es lo que describe la Biblia sobre el derramamiento de estas copas. Hermano, amigo, la iglesia de Cristo no tiene por qué tener temor de estas cosas, porque recuerden, ya la iglesia estará con el Señor Jesús. La sexta copa, capítulo 16, versos 12 al 16, sobre el río Éufrates, ocurrirá entonces el periodo del Armagedón, que de Armagedón hablaremos luego. Pero nos vamos preparando para ver todos estos eventos y que vamos a tratar de mostrárselos en una forma gráfica para que usted vaya teniendo una idea. Claro, gracias a Dios a nosotros no nos va a tocar vivir la película la vivirán todos aquellos que se queden para presenciarla. La séptima copa está descrita en el capítulo 16, verso 17 al 21, sobre el aire, terremotos y granizo. Uno puede ver todo lo negativo sobre la tribulación, todo negativo. Pero quiero decirles que hay unos propósitos de la tribulación. Una pregunta evidente en este momento es: ¿por qué Dios juzgará con tanta severidad el mundo que creó? ¿Por qué razón? ¿Por qué es necesario ese tiempo de trastornos indecibles? Pues la Escritura nos da unas razones, 5 razones por lo menos para la tribulación. 5 razones por las cuales es necesaria la tribulación. Las 5 razones se relacionan con un grupo o persona específicos. Mire, Israel, los gentiles, Dios, Satanás y los creyentes. Pues tenemos 5 elementos aquí. El primer propósito de la tribulación es purgar a Israel. Una razón en relación con Israel. Dios usará la tribulación para poner de rodillas al pueblo, al pueblo judío. Dios pondrá a la nación de Israel en un duro aprieto durante la tribulación, del cual no hay esperanza terrenal de liberación. No es que vamos a decir que la tecnología, que estos recursos, nada. Entonces lo que Dios va a hacer es refinará a la nación rebelde en el fuego del periodo de la tribulación. En el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 8 al verso 9, se lee textualmente: y sucederá en toda la tierra, declara el Señor,
que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro, está diciendo el Señor. Invocará él mi nombre, hablando de Israel, él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. O sea, Israel tiene que volverse a Dios, porque nuestros amados hermanos hebreos, judíos, que los queremos tanto, la iglesia ora por Israel, para que Dios los libre de tantas angustias que tienen. Sin embargo, ellos hasta el momento no han querido aceptar a Cristo el Señor, no han entendido esto. Muchos judíos clamarán a Dios pidiendo salvación de sus pecados, implorarán a Dios que abra los cielos y baje a salvarlos. Mire lo que dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, y de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos, está diciendo Israel. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras inmundicias, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Mas ahora, oh Señor, dicen ellos, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero, obra de tu mano somos todos nosotros. No te enojes en el sexo, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. También escrito en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 1, verso 5, verso 6, el verso 8 y el verso 9. Entonces, Dios responderá misericordiosamente a esta oración de confesión y salvará a un remanente de Israel. Hay, para recalcarles algo que vengo diciendo, que creo que ya se lo dije, que la misericordia de Dios es tan grande que Dios en el juicio tiene misericordia. Dios usará la tribulación para traer así de nuevo a Israel. Dios no está buscando o esperando una oportunidad que le demos como un motivo para aplastarnos. No, Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar, Dios quiere salvar. La segunda razón para la tribulación, y esto en relación a los gentiles, o sea, las naciones que no pertenecen a Israel y que no están en la iglesia, es castigar a las naciones gentiles. Dios usará entonces este periodo de la tribulación para castigar las naciones gentiles y a todos los incrédulos por haber rechazado a Cristo el Señor. Por ahí en Juan dice la Biblia que el que en él cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y precisamente lo que Dios quiere es salvar. Isaías capítulo 24, verso 1 al 6. La tercera razón, mostrar el poder de Dios, es una relacionada con Dios. Hace unos 3.500 años aproximadamente, el faraón de Egipto se burló del Dios del cielo cuando hizo este interrogante: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, además no dejaré ir a Israel. Eso está descrito en el libro del Éxodo, capítulo 5, verso 2. Pero Dios oyó este atrevido desafío, y como si hablara desde el cielo diciendo: ¿quieres saber quién soy? Déjame mostrarte quién soy, como si Dios le hubiera contestado de esa manera. En los 8 capítulos siguientes del libro del Éxodo, Dios acepta el reto de Faraón y le demuestra al Faraón y a sus magos y a todo su pueblo quién es el Señor.
Cuando Dios termina con las 10 plagas, el faraón está rogándole a los hijos de Israel que se vayan, que por favor se vayan. En una muestra parecida de necia bravata, el anticristo negará totalmente al verdadero Dios y se va a declarar él mismo como Dios. Pero una vez más Dios derrama sus plagas para demostrar su poder y reivindicar su nombre. Solo que en esta ocasión la escala será mundial. Dios le demostrará al mundo rebelde que solo Él es Dios. Ahora tenemos que el otro propósito de la tribulación es retratar el verdadero carácter de Satanás. La gente hoy le hace culto. La gente dice que el diablo no es tan malo. En el internet está lleno de basura de defensores de Satanás y contradictores de la palabra de Dios y la Biblia y el pueblo suyo. Pero esta razón vive la tormenta final del fuego del dragón, Satanás. Hermanos y amigos, dándose cuenta que le queda poco tiempo, el diablo derramará su veneno de fuerza y violencia. Tanto que la Biblia dice en Apocalipsis 12:12, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, esta era la cuarta. La quinta razón para la tribulación es adquirir un grupo de creyentes. O sea que esta es una en relación a los creyentes. La tribulación, el periodo de la gran tribulación servirá o será la herramienta evangelizadora más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. El Señor nuestro Dios en su gracia, aún en el medio del juicio, porque el periodo de la tribulación es juicio de principio a fin, pero aún en ese periodo de juicio, el Señor usará de pura gracia este terrible tiempo de trastornos para traer gente así, con arrepentimiento y con confianza. La cosecha más grande de almas que se pueda contar en tiempo alguno ocurrirá en ese periodo. Mire lo que la Biblia dice. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde era esa multitud? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, el verso 9, el verso 10, el verso 13 y el verso 14.